que se salga, Señor, de lo que tú permites, Padre Santo. Y te agradecemos porque dice tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Muchas veces vienen situaciones difíciles, Señor, vienen situaciones que no nos gustan, vienen situaciones, Señor, que nos golpean, que nos hacen sentir, Señor, de repente desolados, de repente un poco tristes, desanimados, Señor, pero te doy muchas gracias, Señor, porque tú sigues siendo Dios a pesar de las situaciones. Tú sigues siendo Dios, Señor, sin importar la circunstancia, sin importar el problema, sin importar, Señor, qué tan difícil, Señor, o qué tan fácil sean las situaciones. Te pongo en tus manos, Señor, cada una de nuestras vidas. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Sigue transformando, Señor, nuestra mente. Sigue, Señor, eh, transformando nuestro corazón. Sigue, Señor, permitiendo, Señor, que podamos ir creciendo, Señor, en mayor sabiduría, Señor, en mayor conocimiento, pero también, Señor, que cada día reflejemos más y más, Señor, el trabajo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por esos momentos difíciles, Señor, y te doy gracias también por esos momentos que nos hacen sentir gozo. Te agradezco, Padre Santo, porque en cada momento podemos ver tu mano, Señor, podemos ver tu protección, podemos ver, Señor, realmente tu gracia y tu misericordia en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas las peticiones contestadas, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, porque sabemos que tú vas a contestar cada una de nuestras peticiones en el momento adecuado, de la manera adecuada, Padre Santo. A nosotros danos, Señor, realmente la confianza para aprender a esperar en ti, Señor, para poder realmente seguir poniendo nuestra fe en ti y que podamos caminar firmes, Señor, que podamos cada día aprender a ser iglesia, que podamos realmente, Señor, madurar y que podamos servirte de la mejor manera posible, llevando a cabo, Señor, la tarea que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Sigue cumpliendo tu propósito en cada una de nuestras vidas. Sigue, Señor, animando nuestros corazones. Sigue, Señor, poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Y te pido, Señor, que a nosotros nos des la valentía de poderte seguir obedeciendo, Padre Santo, cada día más y más, y poderte conocer. Te agradecemos, Señor, por este momento de oración, por este momento de comunión. Y te damos gracias por el mensaje de tu palabra, Señor, que sé que va a llegar a cada uno de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite que esta palabra realmente sea de bendición y que traiga el fruto, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por todo. Amén y amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muy bien, voy a compartirles pantalla. Permítame un segundito, por favor. Gracias, hermano Naamán. Ok. Muy bien, estamos estudiando la carta de Judas y hemos visto que sí, hay amenazas espirituales que entran solapadamente en la iglesia, ¿verdad? Y estas personas que traen esas amenazas, su cometido, su meta es corromper la doctrina, y por eso Judas nos dice que contendamos, que peleemos eh, ardientemente por la fe. Entiéndase fe como la doctrina que fue una vez dada a los santos y que nosotros tenemos la obligación de eh, defender. Habíamos llegado hasta esta matriz de precedentes históricos, ¿verdad? Israel en el desierto, los ángeles caídos, Sodoma y Gomorra, qué privilegios tenían, cuál fue su pecado y cuál fue el juicio que Dios derramó sobre ellos por causa de ese pecado. Hoy vamos a continuar con Judas, versículos 8 al 10, jerarquía de autoridad y jurisdicción espiritual. A veces los seres humanos, los hombres, nos metemos en donde no nos han llamado. Nos metemos
en donde Dios en su palabra con claridad ha dicho que ese terreno no es para nosotros. Vamos a leer Judas 8 al 10 y nos dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ojo con esto porque aquí va a definir potestades superiores. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, los soñadores, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Lo más terrible es que a veces nosotros nos dejamos llevar, la iglesia, el pueblo de Dios, los oyentes, se dejan llevar por esas falsas enseñanzas. Hoy en día hay mercaderes de la fe, falsos maestros, cobrando peaje para que quienes les pagan tengan su cobertura. Ya se inventaron otra manera de hacerse ricos a costa de la ignorancia de quienes por falta de instrucción caen en estos engaños. Y está pasando en Costa Rica también. Pastores que se hacen llamar, bueno, no voy a decir pastores, falsos maestros que se hacen llamar apóstoles. Ahorita les aburre el título y no sé, van a ser ángeles o van a ser arcángeles, no sé cómo se van a poner, pero ya pasaron por siervos, pastores, profetas, ahora son apóstoles y no sé qué seguirá. Pero lo cierto es que ahora ofrecen cobertura para que bajo su cobertura otros pastores puedan ejercer el pastorado. Previo pago del peaje, pago de dinero para ser objeto de esa cobertura. No sé cómo hacen para engañar hacia la gente, pero lo están haciendo. Y es interesante porque el otro día comentaba en la célula de los jueves que las series de televisión, las películas, los cines tienen éxito porque al ser humano nos gustan las fantasías. Nos gusta ese mundo de mentiras. Nos gusta ese mundo eh, que nos ayuda a escapar de la realidad por un rato. Y quizás sea eso lo que está pasando, además de la falta de conocimiento bíblico de quienes se dejan engañar por esta clase de enseñanzas. Y por eso, mis hermanos, tenemos que estar alertas en la iglesia. Cualquiera que llegue y diga algo que no es conforme a la escritura, como decimos aquí en Costa Rica, párenlo en seco. Pongan el freno en mano y no lo deje continuar. Tenemos que contender, tenemos que pelear ardientemente por la fe. Y entonces vamos a ver cómo se diagnostica el falso maestro, verso 8. Vamos a ver el ejemplo correctivo y vamos a ver el veredicto final en el verso 10. Entonces, los falsos maestros, ahí está la diapositiva, se basan en sus propios sueños para justificar su inmoralidad. Judas 8 nos dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad terrenal y divina. Y aquí me van a disculpar aquellos que creen en cierto tipo de manifestaciones, pero sabe que Jesucristo no nos mandó a hacer huelgas, a participar en movimientos sociales contra lo que usted quiera llamar, injusticia social o llámese como se llame. Jesucristo nos llamó a predicar el evangelio a toda criatura. Y los apóstoles nos enseñaron
en sus escritos a orar para las autoridades que están sobre el pueblo, no a luchar contra ellas. Entonces me disculpan los que no creen en las luchas sociales, o me disculpan los que creen que yo estoy contra las luchas sociales. No, no estoy contra las luchas sociales, pero estoy contra ese tipo de manifestaciones. Un cristiano no debe andar en una huelga. Si a usted le pagan para trabajar, trabaje, pero no se alce en huelga diciendo que es lucha social. ¿Sabe que la mayoría de las huelgas defienden a una élite de muy pocos con grandes privilegios y se aprovechan de un montón de personas que ignoran esa realidad y se lanzan a las calles a protestar? Yo no creo que un cristiano deba andar ahí protestando. Ojalá nos lanzáramos de esa manera a la calle a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tendríamos un país diferente. No habría necesidad de luchas sociales, por lo menos. O tal vez sería menos esa lucha. Pero cuando se trata de hablar de Cristo, callamos. Y sin embargo, estos que no tienen la verdad alzan su voz en la radio, en la televisión, en las plazas. Y es curioso, pero es que llegan a un estadio y se llena el estadio. ¿Y sabes que algunos cobran la entrada al estadio? Y se llena el estadio. Blasfeman de las majestades angélicas. Hablan confiadamente de cosas oscuras que no conocen. Su fin, destruidos como animales irracionales. En el verso 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero, ¿sabe? Yo he escuchado algunos que se llaman cristianos decir, yo ato, desato, declaro y cancelo. Jesucristo, siendo quien era, en el momento más difícil de su vida en la tierra, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesucristo, teniendo el poder que tenía, siendo vituperado en la cruz, golpeado, expuesto, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra traducción dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Pero nosotros, los seres humanos, creemos que podemos reprender a, a seres a los cuales Dios les dio poder y autoridad. Y no me concierne, no nos concierne preguntarle a Dios por qué lo hizo. Así está hecho. Y tenemos que buscar su autoridad para que sea Él el que se imponga sobre esas potestades espirituales. Igual con las autoridades terrenales tenemos nosotros que ir hasta la autoridad suprema, que es Él, y pedirle que dirija los corazones de nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. ¿No nos gustan algunas decisiones que está anunciando el gobierno? Oremos a Dios. Y si vamos a lanzarnos a las calles, que sea a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Saben? Miguel, el arcángel, era el príncipe, un príncipe entre los ángeles. ¿Por qué estaban contendiendo por el cuerpo de Satanás? Porque si los israelitas se daban cuenta de dónde iba a ser sepultado Moisés, seguramente le habrían adorado como un dios. Pero aún así, él no se atreve a proferir maldición ni blasfemar contra Satanás.
Él conoce los límites que Dios mismo le ha impuesto. Así que dice, el Señor te reprenda. Apela a la máxima autoridad. Los falsos maestros, de la misma manera, también estos soñadores, se basan en sueños. Esto no se refiere a una revelación divina legítima, sino sub- a una forma subjetiva de ver las cosas espirituales. ¿Sabe? A veces queremos creer que Dios nos habló en sueños y Dios puede hacerlo, ya lo hizo en el pasado, pero esa no es la forma de trabajar Dios hoy. Dios ya no habla en sueños. No que yo sepa, por lo menos a mí nunca me ha hablado en sueños, pero todo lo que Él me ha dicho me lo ha dicho a través de su palabra. Ha puesto el deseo en mi corazón de hacer determinadas cosas. Y es interesante porque las cosas que yo he hecho, creyendo que son para la obra de Dios, pero las he hecho en mi carne, no han prosperado. Pero aquellas que Dios me ha dado para hacer y me ha mostrado en su misericordia, habiendo mejores maestros, mejores siervos, mejores hermanos que yo para ese trabajo, me ha escogido a mí y esos ministerios han continuado en el tiempo. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Nosotros no somos los protagonistas de la película. El protagonista de todo el universo se llama Jesucristo. No se trata de mí, no se trata de usted. Dios nos muestra su camino, pero lo que Él tenía que decirnos ya está dicho. Ellos sustituyen la revelación objetiva por impresiones personales. Y yo no dudo que alguien haya tenido un sueño y haya soñado que Dios le habló, no lo dudo. Pero sabe, no sé si recuerdan cuando éramos chiquillos y empezábamos a contar cuentos de miedo. Y de pronto el viento soplaba un poquito fuerte y todos pegábamos un brinco y todos vimos sombras, todos vimos espantos y nos espantamos. Porque estábamos sugestionados a eso. Bueno, también sucede con nuestro cerebro cuando nos empeñamos en buscar algo que no es conforme a la palabra de Dios. Podemos llegar a creer que lo escuchamos. Ellos contaminan su carne. Esto implica inmoralidad ética real. No es solo doctrina errada, sino una vida corrupta. El error doctrinal lleva a la corrupción moral. No podemos andar por ahí diciéndole a la gente que tiene que darnos dinero para que Dios los haga más rico a ellos, porque eso no enseña la palabra de Dios. No creamos en esas cosas. Es nuestro deber cooperar con nuestras ofrendas y diezmos en la iglesia. Es nuestro deber. Si ahí nos congregamos y si ahí hay una persona o varias personas a tiempo completo, esas personas necesitan comer. Y tenemos un edificio, ese edificio necesita mantenimiento. Y eso no cae del cielo, eso sale de nuestros bolsillos. Por eso no nos va a hacer más ricos ni más pobres. Porque si tenemos la sabiduría para administrar nuestro dinero y a gastar menos de lo que ganamos, entonces vamos a prosperar. Vamos a mantener un estatus. Inclusive vamos a poder ahorrar y con el tiempo, dice un proverbio que las riquezas se hacen de poco a poco, con ahorro. No hay riquezas milagrosas, hermanos. Hay riqueza que viene del trabajo duro y del orden.
Estos soñadores rechazan la autoridad. No es solo la autoridad humana, rechazan el orden establecido por Dios. Eso incluye autoridad espiritual y delegada. ¿Recuerdan la rebelión de Coré? O veamos en Judas, en Judas verso 4 cómo se intenta negar el señorío de Cristo. Rechazan la autoridad de Cristo y rechazan toda autoridad impuesta realmente. ¿Por qué? Porque al igual que lo hizo Satanás en su momento, ellos quieren ocupar el trono de Dios. Ellos quieren que todo esté centrado en ellos, no en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en los hombres. Cualquiera de nosotros, por muy dedicado que sea, puede fallar en cualquier momento. Por eso tenemos una advertencia en el Nuevo Testamento que nos dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y eso no se refiere a andar vigilando a los demás. Eso se refiere a que yo debo vigilar mis pasos, mi vida, para mantenerme en el camino que el Señor me trazó a mí. No tengo que meterme en el camino de Tony o de Naamán o de Luis o de Gisela, de nadie. Yo tengo que andar en mi camino, el camino que Dios trazó para mí, y cuidar de no salirme de ese camino. Estos blasfeman de las potestades superiores. Y esto es crítico. Hablan con ligereza de realidades espirituales, cruzan límites de jurisdicción espiritual, son arrogantes, no conocen lo que es la autoridad real. Y me atrevo a decir que verdaderamente esas personas son engañadores, que ni siquiera creen en Dios, porque si creyeran en Dios, le temerían, pero sin ningún temor ocupan el lugar que no les corresponde. Veamos en Miguel el modelo correcto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, esto se refiere a una tradición judía, y Judas lo usa como ejemplo teológico, no como base doctrinal autónoma. Pero lo interesante aquí es cómo Judas enseña que Miguel no contendió, o sea, no profirió maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. No se tomó la autoridad para sí mismo y decir: yo te ato, yo declaro, yo te encadeno, yo te pisoteo. Satanás está derrotado, eso es cierto, pero está derrotado por Cristo, no por usted ni por mí. Y por eso tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, de cómo hacemos las cosas y a quién nos dirigimos. Él no es un ser al que tengamos que dirigirnos directamente en ningún momento. Tenemos que hacerlo a través de quien tiene la máxima autoridad, que es Dios mismo. Es, Miguel es un ángel de altísimo rango, tiene autoridad real delegada por Dios, y aún así no actúa de forma independiente de Dios. Se sujeta a Dios. Él reconoce la jurisdicción, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Esto es importantísimo. Él no usurpa la autoridad, no habla fuera de su competencia. ¿Sabe? Aún en la iglesia hay cosas que nosotros decimos: ese tema le toca al pastor, porque hay temas que le corresponden al pastor. Y el que no es el pastor de la iglesia debe abstenerse, aunque domine el tema. Si no es el pastor de la iglesia, debe abstenerse de tocar ese tema a la iglesia, porque hay una autoridad puesta por encima de él.
La autoridad verdadera opera dentro de los límites establecidos por Dios. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? El Señor te reprenda. Miguel no usa su poder propio, apela a la autoridad suprema. ¿Sabe? A veces hay momentos, y aquí tengo al hermano Tony, que es hermano del hermano Marvin, ¿de acuerdo? Que es nuestro pastor en la iglesia. Y quizá haya un momento en el que digamos, ay, es que el hermano Marvin, tal cosa. Bueno, pues sabe que no teníamos que decirlo en realidad, sino que necesitamos orar a Dios para que Él actúe en el corazón del pastor, en este caso, hermano Marvin, y entonces podamos recibir de Él lo que se ha establecido. ¿Me explico? Es decir, no podemos andar por ahí serruchando pisos. No podemos andar por ahí hablando de los siervos de Dios. Necesitamos, si en algo no estamos de acuerdo, orar a Dios para que estos hermanos que Dios ha puesto en autoridad, sea en la junta directiva, sea en el liderazgo de la iglesia, Dios mueva sus corazones. Y si tenemos que decir algo, tengamos la valentía y el amor de decírselo con mansedumbre, con respeto, cara a cara. Y esa es la estrategia correcta. Pero ¿saben lo que hacen los que no conocen la autoridad, los que la rechazan? Estos soñadores, como les dice Judas, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Es una ignorancia arrogante. Hablan sin entender, opinan sin haber investigado realmente qué es lo que está sucediendo o cómo operan las cosas. Decía alguien por ahí, hablan pero no han conectado la lengua al cerebro. Entonces hablan sin saber. Y el problema es que hay otros que en la misma ignorancia le siguen. Como dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso es necesario que nosotros nos tomemos la molestia, hermanos, si lo queremos ver como una molestia, de estudiar la palabra de Dios, no solo de leerla. Ya leerla es algo muy bueno, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que escudriñarla, es decir, escarbar en las escrituras para entender el mensaje de Dios y no irnos a escuchar a cualquiera en la radio o en la televisión o en el internet. Escuchemos a alguien que nos enseñe la palabra de Dios con una correcta interpretación literal, histórica, gramatical, sin espiritualizar la palabra de Dios, sin ponerle un significado diferente a lo que Dios ya ha escrito. Porque cuando el intérprete se le permite poner su propio significado en lo que Dios ha escrito, entonces cualquier cosa puede pasar. Y me refiero a cualquier cosa no buena. Y de ahí nacen doctrinas como la prosperidad, la quinta dimensión, teología de la liberación y tantas otras cosas que han hecho daño al cristianismo y que ponen a los cristianos en una posición incómoda delante de los no creyentes. Porque, ¿sabe? Por ejemplo, un cristiano se mete en política, un impío se mete en política. El impío comete errores y la gente dice, es un sinvergüenza. Y siguen votando por él. Pero si el otro ha dicho que es cristiano y apela a los valores cristianos para que voten por él, cuando mete la pata, nos embarra a todos los demás cristianos porque dice, ve, todos los cristianos son iguales. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos y cómo lo hacemos.
Estos hombres tienen una naturaleza caída, se corrompen como animales irracionales. Esto no significa falta de intelecto, no estoy diciendo que sean tontos, sino que no tienen dominio de sus instintos, se dejan llevar por sus deseos, no por la verdad de la palabra de Dios. Han abandonado el plano espiritual y operan meramente en la carne para satisfacer sus propios deseos carnales. Y por eso es importante identificarlos a tiempo cuando llegan a la iglesia. Y aquí vemos miembros de varias iglesias. Entonces, hermano, cuide su iglesia y no tenga miedo de enfrentar las malas doctrinas. Ese es su deber como hijo de Dios. Eso no es deber solo del pastor, es deber de cada uno de nosotros estar preparados y no dejarnos engañar. La verdadera autoridad espiritual está definida por su misión a Dios, por reconocer que Dios es nuestra máxima autoridad y por el respeto a los límites establecidos por Él. No podemos ser subjetivos cuando se refiere a estas cosas. Tenemos que ser objetivos. No podemos suponer que tenemos que ir a la palabra de Dios, extraer la verdad de ahí para poder con esa verdad enfrentar la mentira. El falso maestro se caracteriza por operar fuera de la autoridad de Dios, basado en experiencias sensuales, subjetivas, viviendo en rebelión y hablando con arrogancia espiritual. Yo tengo atado al diablo. Ja, no lo creo. Mientras que el modelo correcto es actuar bajo total sumisión a Dios, reconociendo nuestros límites y dependiendo de su autoridad, sometiéndonos a Él y pidiéndole a Él que intervenga en nuestro favor. Ojalá que lo que hemos visto en estos 3, 4 versículos, 8, 9, 10, 3 versículos, nos ayuden, mis hermanos, que cuando alguien llegue diciendo, yo declaro, yo cancelo, yo ato, yo desato, sepamos que estamos ante alguien que está o engañado, imitando el lenguaje de otros, creyendo que con eso va a lograr algo, o estamos ante un lobo vestido con piel de oveja, que está tratando de trasladar a nosotros sus falsas creencias. Y tenemos que saber enfrentarlo, no con violencia, no con arrogancia, sino con mansedumbre, pero con firmeza, no con argumentos propios, sino con la misma palabra de Dios. Usted vio cómo Jesucristo enfrentó a Satanás cuando lo tentó en el desierto. Él, a cada zarpazo de Satanás, Jesucristo respondía, escrito está. Satanás inclusive en una ocasión intentó tejiversar la palabra de Dios para engañar a Cristo. Pero Cristo conoce la palabra, Él es la palabra viviente y entonces Él le dijo exactamente como dice la Biblia. Lo repelió con su palabra. Dependió de lo que ya estaba escrito, dependió de su Padre y no de su propio poder. Y eso nos da una enseñanza. Hay un pasaje que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ese resistir es no en mis fuerzas, sino dependiendo de la fuerza de Dios, que la tenemos, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos esa posesión adquirida. Y ese Espíritu Santo mora en nosotros. Dependamos del poder de Dios y no de nuestro poder para tener una vida victoriosa sobre las acechanzas del enemigo. Y el enemigo no es de carne y hueso. El enemigo es espiritual. Ha existido por milenios, por eones, y sabe más que nosotros. Nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos. Por eso tenemos que agarrarnos o depender del poder de Dios para poder enfrentarlo. Vamos a continuar la próxima semana con el verso 11 y posiblemente un poquito más adelante. Vamos a estudiar el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré, para que entendamos que esa clase de errores también podemos cometerla nosotros, pero que también reconozcamos cómo falsos maestros actúan de esta manera. Y vamos a poder reconocerlos mejor a través de estos estudios. Vamos a terminar por hoy aquí. Voy a terminar de ya la grabación. Permítanme un momento, por favor. Y a los hermanos que nos acompañan por redes sociales, lo que el Señor les bendiga. Gracias por su compañía, por su fidelidad. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por los mismos canales. Voy a dejar de compartir. Y yo sé que algunos tienen sus actividades en sus propias iglesias. Agradezco su compañía y permítanme un momentito para terminar la transmisión y la grabación.